Hay momentos en los que todo parece estar en su lugar, y aún así, algo dentro de ti no se siente bien. No es un problema claro, no hay una razón específica, pero lo sientes. Esa incomodidad silenciosa, ese vacío que aparece cuando te quedas a solas contigo mismo, cuando ya no hay ruido que lo distraiga. Y lo más extraño es que intentas ignorarlo, te convences de que es solo una etapa, que ya pasará, que no es para tanto, pero no se va. Porque hay una verdad que nadie quiere escuchar. No porque sea complicada, sino porque duele. Duele más que cualquier discusión, más que cualquier decepción, porque no viene de afuera, viene de ti. Y cuando esa verdad empieza a asomarse, cuando empiezas a sospecharla, haces lo posible por taparla. Te ocupas más, hablas más, te distraes más. Pero sigue ahí, esperando el momento en que ya no puedas evitarla. Mira esto, muchas veces creemos que el problema está en los demás, en cómo nos tratan, en lo que hacen o dejan de hacer. Pensamos que si esa persona cambiara, si esa situación fuera distinta, todo se arreglaría. Y por un tiempo, eso te da tranquilidad. Es más fácil culpar afuera que mirar hacia adentro. Pero hay algo que no encaja, porque incluso cuando las cosas mejoran, esa sensación vuelve. Como si hubiera algo más profundo que no estás viendo. Y aquí es donde empieza a incomodar de verdad. Porque tal vez no se trata de lo que te hicieron, sino de lo que estás permitiendo. Tal vez no es que no te valoren, sino que tú tampoco lo estás haciendo. Y esa idea, esa pequeña duda, es la que cambia todo. Pero aún no estamos ahí. Todavía hay piezas que necesitas ver, momentos que necesitas recordar, patrones que has repetido sin darte cuenta. Espera, porque lo más fuerte no es descubrir la verdad, es darte cuenta de cuánto tiempo llevas evitándola. Y cuando lleguemos a eso, cuando todo empiece a encajar, ya no podrás verlo de la misma manera. Todo empieza de una forma que parece inofensiva. Con pequeñas decisiones, con momentos en los que eliges callarte algo que te molestó, con veces en las que dices no pasa nada aunque por dentro sabes que sí pasa. Y no lo haces porque seas débil, lo haces porque quieres que todo funcione, porque valoras la conexión, porque no quieres perder a alguien importante. Pero hay algo que no te dicen, cada vez que ignoras lo que sientes, te estás alejando un poco más de ti. Al principio no se nota. Sigues con tu rutina, hablas con esa persona, sonríes, haces planes. Todo parece normal. Pero en el fondo, algo empieza a acumularse. Es como si guardaras pequeñas incomodidades en un lugar que nadie ve, ni siquiera tú quieres mirarlo. Y ese lugar se va llenando, poco a poco, con cada vez que te adaptas demasiado, con cada vez que aceptas menos de lo que realmente necesitas. Mira esto, hay una historia que se repite más de lo que imaginas. Un chico que siempre está disponible, que responde rápido, que hace el esfuerzo, que intenta entender. Una chica que también da, que también se preocupa, que intenta mantener todo en equilibrio. Ninguno de los dos quiere hacer daño. Pero sin darse cuenta, empiezan a perderse. Él deja de decir lo que le molesta para evitar conflictos. Ella empieza a sentir que algo cambió, pero no sabe qué es. Y así, sin una pelea grande, sin un momento claro, la conexión empieza a desgastarse. Aquí es donde cambia todo. Porque no es una traición, no es un error enorme, es la suma de cosas pequeñas que nunca se dijeron. Es el peso de lo que se ignoró. Y cuando finalmente uno de los dos se siente distante, ya no sabe por qué. Solo siente que algo ya no es igual, que algo se rompió, pero no puede señalar el momento exacto. Y lo más difícil es esto, muchas veces creemos que amar es aguantar, es adaptarse, es ceder constantemente. Pensamos que si somos más comprensivos, más pacientes, más fáciles, todo va a mejorar. Pero en realidad, lo que estás haciendo es enseñarle al otro cómo tratarte,
incluso cuando eso significa tratarte por debajo de lo que mereces. Espera, porque aquí viene algo que incomoda. Nadie cruza tus límites la primera vez por accidente. Lo hace porque, de alguna forma, aprendió que podía hacerlo. Y eso no significa que la otra persona sea mala, significa que tú, sin darte cuenta, fuiste bajando esos límites poco a poco. No en un gran momento, sino en 1000 pequeños momentos que parecían insignificantes. Dime algo, ¿alguna vez sentiste que estabas dando mucho más de lo que recibías, pero aún así seguiste ahí, esperando que las cosas cambiaran solas? Esa pregunta no es casual, porque la respuesta suele ser sí. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que hubo señales. Momentos en los que algo no se sintió bien, pero elegiste ignorarlo. Comentarios que te incomodaron, actitudes que no te gustaron, silencios que dolieron más de lo que quisiste admitir. Pero seguiste. Porque había algo bueno, porque había conexión, porque pensabas que eso compensaba lo demás. Pero no lo compensaba. Solo lo tapaba. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve reconocerlo. Porque ya invertiste emociones, tiempo, energía. Ya construiste una historia. Y aceptar que algo no está bien implica aceptar que tal vez te equivocaste, y eso duele. Duele más que seguir en algo que no te llena del todo. Mira esto, llega un punto en el que ya no es la otra persona la que te está lastimando directamente. Eres tú, quedándote donde sabes que no estás en paz. Eres tú, justificando lo injustificable. Eres tú, esperando cambios que nunca pediste claramente. Y aquí es donde muchas personas se pierden completamente. Porque en lugar de parar y mirar lo que está pasando, se esfuerzan más. Dan más. Intentan más. Como si el problema fuera falta de intento, cuando en realidad, el problema es falta de honestidad contigo mismo. Espera, porque esto se vuelve aún más profundo. No se trata solo de relaciones. Este patrón aparece en amistades, en familia, incluso en cómo te tratas a ti mismo. En cada lugar donde eliges la comodidad de evitar el conflicto en lugar de la incomodidad de decir la verdad. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a desconectarte de lo que realmente sientes. Ya no sabes si estás bien o no, solo sabes que estás acostumbrado. Y eso es peligroso. Porque cuando te acostumbras a no escucharte, empiezas a aceptar cosas que antes nunca hubieras permitido. Aquí es donde muchos despiertan, pero no porque quieran, sino porque ya no pueden más. Porque el cansancio emocional se vuelve demasiado fuerte, porque la frustración se acumula, porque el vacío ya no se puede ignorar. Pero incluso en ese momento, hay algo que todavía no estás viendo. Algo que conecta todas estas experiencias, algo que explica por qué repites este patrón, por qué vuelves a situaciones similares aunque cambien las personas. Y cuando lo veas, todo va a empezar a tener sentido, pero también va a ser imposible ignorarlo otra vez. Hay algo más profundo que casi nadie quiere aceptar, y es que no solo repites situaciones, repites versiones de ti mismo. No importa si cambian los nombres, si el contexto es diferente, si prometes que esta vez será distinto. Si tú no cambias lo que permites, lo que callas, lo que justificas, la historia encuentra la forma de repetirse. Al principio parece coincidencia. Conoces a alguien nuevo, todo fluye, sientes esa conexión que te hace pensar que ahora sí, que esta vez es diferente. Y durante un tiempo lo es. Hay atención, hay interés, hay detalles que te hacen sentir visto, valorado. Pero poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a notar pequeñas cosas. No son lo suficientemente grandes como para irte, pero tampoco lo suficientemente pequeñas como para ignorarlas completamente. Mira esto, una chica que después de una relación difícil promete no volver a aceptar menos de lo que merece.
Conoce a alguien que parece diferente, alguien que la escucha, que le da seguridad. Pero cuando él empieza a distanciarse un poco, ella no dice nada. Se convence de que está ocupado, de que no es el momento para reclamar. Y sin darse cuenta, vuelve a hacer lo mismo, adaptarse, esperar, aguantar. No porque quiera sufrir, sino porque teme perder lo que cree que tiene. Ahora piensa en un chico que también pasó por decepciones. Se dice a sí mismo que esta vez va a poner límites, que no va a permitir juegos ni confusiones. Pero cuando empieza a notar señales, cuando algo no le cuadra, en lugar de confrontarlo, se distrae. Se enfoca en lo bueno, en lo que sí funciona, en lo que podría ser. Y así, poco a poco, vuelve a caer en el mismo patrón, no porque no vea las señales, sino porque no quiere enfrentarlas. Aquí es donde cambia todo. Porque no se trata de las personas que llegan a tu vida, se trata de la versión de ti que las recibe. Y si esa versión sigue siendo la misma que teme incomodar, la que evita el conflicto, la que prefiere adaptarse antes que perder, entonces el resultado, tarde o temprano, será el mismo. Espera, porque esto incomoda más de lo que parece. Muchas veces dices que quieres algo diferente, pero en el fondo sigues actuando igual. Y no es falta de inteligencia, no es que no entiendas lo que está pasando. Es que hay una parte de ti que tiene miedo. Miedo a estar solo, miedo a empezar de nuevo, miedo a aceptar que lo que querías no era lo que parecía. Y ese miedo te hace negociar contigo mismo. Te hace aceptar menos, justificar más, esperar más de lo que deberías. Te hace quedarte en lugares donde no estás en paz, solo porque salir implica enfrentar una realidad que no quieres ver. Dime algo, ¿cuántas veces supiste desde el principio que algo no estaba bien, pero decidiste seguir adelante de todos modos? Esa pregunta es más importante de lo que parece, porque la mayoría de las veces, la respuesta no está al final de la historia, está al principio. En esos primeros momentos donde algo no encajaba, donde una actitud te hizo ruido, donde una sensación te dijo que tuvieras cuidado. Pero no escuchaste. Y no escuchaste porque querías que funcionara. Porque viste potencial. Porque te aferraste a la idea de lo que podía ser, en lugar de aceptar lo que realmente era. Mira esto. El problema no es que creas en las personas, eso es algo bonito. El problema es cuando dejas de creer en lo que sientes por darle más peso a lo que deseas. Cuando ignoras tu intuición porque no coincide con la historia que quieres vivir. Y así es como te traicionas sin darte cuenta. No en un gran momento dramático, sino en pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Decisiones que, acumuladas, te llevan exactamente al lugar donde dijiste que no querías volver. Aquí es donde muchos se quedan atrapados. Porque reconocer esto implica aceptar una verdad incómoda, que no todo lo que te pasó fue culpa de los demás. Que hubo momentos donde pudiste elegir diferente, pero no lo hiciste. Y eso duele. Duele porque rompe la narrativa que te protegía, esa en la que tú solo eras la víctima de las circunstancias. Pero al mismo tiempo, hay algo poderoso en eso. Porque si hubo algo que hiciste para llegar ahí, también hay algo que puedes hacer para salir. Espera, porque esto no significa que debas culparte. No se trata de castigarte por lo que no supiste ver antes. Se trata de entender por qué lo hiciste. De reconocer qué necesidad, qué miedo, qué vacío te llevó a actuar así. Porque hasta que no entiendas eso, lo vas a repetir. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio. No cuando encuentras a la persona correcta, no cuando las circunstancias mejoran, sino cuando decides dejar de ignorarte. Cuando decides escuchar lo que sientes, aunque incomode, aunque complique las cosas, aunque implique perder algo que querías mantener. Pero todavía hay algo más. Algo que hace que todo esto sea aún más difícil de lo que parece.
Algo que no tiene que ver solo contigo, sino con cómo todos, de alguna forma, hemos aprendido a relacionarnos. Y cuando lo veas, vas a entender por qué tantas relaciones se sienten vacías incluso cuando parecen funcionar. Hay algo que casi nadie cuestiona, pero que está en el centro de todo esto, la forma en la que aprendimos a relacionarnos. No lo decides conscientemente, no te sientas un día a elegir cómo amar, cómo reaccionar, cómo interpretar lo que sientes. Simplemente lo absorbes. De lo que viste, de lo que viviste, de lo que te funcionó alguna vez, aunque ya no funcione ahora. Alguien que creció sintiendo que tenía que ganarse el cariño, probablemente aprenderá a esforzarse de más. A dar primero, a dar más, a dar incluso cuando no recibe lo mismo. No porque sea débil, sino porque en su mente, así es como se mantiene una conexión. Y alguien que aprendió que mostrar demasiado puede terminar en rechazo, probablemente se volverá más reservado, más distante, más difícil de leer. No porque no sienta, sino porque no sabe cómo sentirse seguro siendo completamente abierto. Mira esto, imagina a dos personas así encontrándose. Uno que da constantemente, que busca cercanía, que intenta construir algo firme. Y otro que se protege, que avanza con cuidado, que necesita espacio para no sentirse abrumado. Al principio, parece que encajan. Uno siente que finalmente puede dar todo lo que tiene, el otro siente que no está siendo presionado demasiado. Pero con el tiempo, lo que parecía equilibrio empieza a romperse. El que da, empieza a sentirse vacío. Empieza a notar que su esfuerzo no regresa de la misma manera. Empieza a cuestionarse si está siendo valorado. Y el que se protege, empieza a sentirse invadido, confundido, como si no pudiera cumplir con expectativas que nunca pidió claramente. Y sin darse cuenta, ambos entran en una dinámica donde ninguno se siente realmente bien, pero tampoco entienden exactamente por qué. Aquí es donde cambia todo. Porque no es que uno esté bien y el otro esté mal. Es que ambos están actuando desde heridas que nunca se detuvieron a entender. Desde formas de amar que aprendieron en otro momento de sus vidas, en otro contexto, con otras personas. Y ahora, esas mismas formas están creando distancia en lugar de conexión. Espera, porque esto va más profundo. Muchas veces creemos que el problema es no encontrar a la persona correcta, pero en realidad, muchas veces encontramos a alguien compatible con nuestras heridas, no con nuestra paz. Alguien que encaja con lo que estamos acostumbrados a sentir, incluso si eso incluye incomodidad, incertidumbre o desgaste emocional. Y eso es lo que lo hace tan difícil de ver. Porque no se siente completamente mal. Hay momentos buenos, hay conexión real, hay cosas que sí funcionan. Pero también hay algo constante que no termina de encajar. Algo que te hace sentir inquieto, aunque no puedas explicarlo del todo. Dime algo, ¿alguna vez sentiste que con alguien todo tenía sentido en ciertos momentos, pero al mismo tiempo había algo que nunca terminaba de sentirse en paz? Esa sensación no es casual. Es la señal de que hay partes de ti que están conectando y partes que están en conflicto. Partes que quieren quedarse y partes que saben que algo no está bien. Y cuando ignoras esa tensión interna, cuando eliges solo ver lo que sí encaja, terminas construyendo una relación sobre una base incompleta. Mira esto, muchas relaciones no terminan por falta de amor. Terminan por falta de comprensión. Por no entender lo que el otro necesita realmente. Por no saber comunicar lo que uno mismo siente sin miedo, sin filtros, sin la necesidad de protegerse constantemente. Pero aquí viene lo incómodo. No puedes pedir claridad si tú mismo no eres claro contigo. No puedes esperar que alguien entienda tus necesidades si ni siquiera te has detenido a reconocerlas completamente.
Y no puedes construir algo sano desde una versión de ti que todavía está reaccionando al pasado. Espera, porque esto no significa que todo esté perdido. Significa que hay algo que necesitas ver con más honestidad. Que antes de buscar afuera, tienes que entender qué estás llevando contigo. Qué patrones, qué miedos, qué formas de actuar que ya no te sirven, pero que siguen ahí, dirigiendo tus decisiones. Y aquí es donde muchos se resisten. Porque es más fácil seguir intentando que algo funcione que detenerse y cuestionar todo lo que creías sobre ti, sobre el amor, sobre cómo deberían ser las cosas. Es más cómodo seguir en lo conocido, incluso si no te hace bien, que entrar en lo desconocido de cambiar. Pero si no cambias eso, nada cambia realmente. Y todavía hay algo más. Algo que conecta todo esto con una verdad aún más directa, más incómoda, una que no puedes evitar una vez que la ves. Porque hasta ahora has entendido el patrón, has visto de dónde viene, pero aún no has enfrentado lo más importante. Y cuando lleguemos a eso, ya no habrá forma de seguir mirando hacia otro lado. Ahora sí, aquí es donde la mayoría se incomoda de verdad. Porque ya no estamos hablando solo de lo que sientes, ni de lo que viviste, ni siquiera de lo que aprendiste sin darte cuenta. Estamos hablando de algo más directo, de las decisiones que sigues tomando hoy, sabiendo, en el fondo, que no te están llevando a donde quieres. Porque llega un punto en el que ya no puedes decir que no sabías. Ya viste el patrón, ya sentiste las señales, ya entendiste que algo no encaja. Y aún así, te quedas. Aún así, vuelves a responder ese mensaje que sabes que no deberías, vuelves a justificar lo que te incomoda, vuelves a darte otra oportunidad de creer que esta vez será diferente. No porque seas ingenuo, sino porque hay una parte de ti que todavía no quieres soltar. Mira esto, no es solo miedo a perder a alguien. Es miedo a perder la idea que construiste. Esa versión de la historia donde todo iba a funcionar, donde todo iba a tener sentido, donde ese esfuerzo que diste iba a valer la pena. Y aceptar que no es así, se siente como perder más que una persona. Se siente como perder tiempo, energía, ilusiones. Y eso pesa. Pero aquí es donde cambia todo. Porque mientras sigas aferrado a lo que podría ser, te estás desconectando de lo que es. Y lo que es, aunque no te guste, es lo único real que tienes para tomar decisiones. Lo otro es una expectativa, una proyección, algo que existe más en tu mente que en la realidad. Espera, porque esto va a doler un poco más. Muchas veces no es que la otra persona te esté confundiendo, eres tú quien está eligiendo no ver con claridad. No porque quieras engañarte, sino porque ver la verdad implicaría actuar. Y actuar implicaría cambiar algo que, aunque no te hace bien, te resulta familiar. Y aquí entra algo que casi nadie admite. Nos quejamos de ciertas dinámicas, de cómo nos tratan, de lo que recibimos, pero seguimos participando en lo mismo. Seguimos aceptando, seguimos respondiendo, seguimos estando disponibles para situaciones que ya demostraron no ser lo que necesitamos. No es un ataque, es una realidad humana. A veces queremos resultados diferentes, pero no estamos dispuestos a incomodarnos lo suficiente como para cambiar el proceso. Dime algo, ¿cuántas veces dijiste ya no voy a permitir esto, pero cuando llegó el momento, hiciste exactamente lo mismo? Esa contradicción es más común de lo que crees. Y no te hace débil, te hace humano. Pero también es la razón por la que sigues en el mismo lugar emocional, incluso cuando cambian las personas a tu alrededor. Mira esto, hay gente que entra y sale de tu vida, pero hay comportamientos que se quedan. Y mientras esos comportamientos no cambien, las historias pueden tener diferentes caras, pero el fondo será el mismo. La misma sensación de duda, la misma incertidumbre, el mismo desgaste que no sabes explicar del todo.
Aquí es donde necesitas ser honesto contigo, pero de verdad. No desde la culpa, no desde el reproche, desde la responsabilidad. Desde reconocer que, aunque no elegiste todo lo que te pasó, sí estás eligiendo lo que haces con eso ahora. Y eso incomoda, porque significa que ya no puedes esconderte detrás de excusas. Ya no puedes decir es que siempre me toca gente así, sin preguntarte por qué te quedas cuando notas que alguien es así. Ya no puedes esperar cambios externos sin revisar lo que estás permitiendo internamente. Espera, porque esto no se trata de volverte frío, ni de dejar de sentir, ni de cerrarte. Se trata de aprender a elegir desde un lugar más consciente. De dejar de reaccionar automáticamente y empezar a decidir con intención. Pero eso tiene un precio. Y ese precio es la incomodidad de decir que no cuando antes decías que sí. Es la incomodidad de irte cuando antes te quedabas. Es la incomodidad de expresar lo que sientes aunque exista el riesgo de que no guste. Y aquí viene la parte que pocos dicen: cuando empiezas a cambiar, no todos lo van a entender. Algunas personas se van a alejar, otras van a reaccionar, otras van a intentar mantenerte en la versión anterior de ti porque era más fácil para ellos. Y eso puede hacerte dudar, puede hacerte pensar que estás haciendo algo mal. Pero no lo estás. Estás dejando de traicionarte. Y aunque eso al principio se sienta como pérdida, en realidad es espacio. Espacio para algo más sano, más claro, más real. Pero para llegar ahí, primero tienes que soltar lo que ya sabes, en el fondo, que no es para ti. Y aún así, hay algo más. Algo que conecta todo esto con la verdad más difícil de aceptar. Porque entender el patrón es solo una parte, cambiarlo es otra completamente distinta. Y cuando lleguemos a eso, ya no será solo una reflexión. Será una decisión. Hay un momento, casi imperceptible, en el que todo se vuelve claro, pero no porque alguien te lo explique, ni porque algo externo cambie, sino porque ya no puedes seguir ignorándolo. Es ese instante en el que te das cuenta de que sabes exactamente lo que está pasando, sabes lo que sientes, sabes lo que necesitas, pero también sabes lo que tienes que hacer, y eso es lo que más pesa. Porque hasta ahora, podías dudar. Podías decir no estoy seguro, podías convencerte de que tal vez estabas exagerando, de que necesitabas más tiempo, más pruebas, más señales. Pero cuando esa claridad llega, se acaba la excusa. Ya no se trata de entender, se trata de actuar. Y ahí es donde muchas personas se detienen. Mira esto, no es que no sepas irte de donde no estás bien. Es que sabes lo que implica irte. Implica enfrentar el vacío que queda, implica reconstruirte, implica aceptar que algo que querías no funcionó. Y eso duele más que quedarte en algo que ya conoces, aunque no te haga feliz. Por eso muchas personas se quedan un poco más. Y luego un poco más. Y luego otro poco más, hasta que ese un poco se convierte en meses, en años, en versiones de sí mismos que ya no reconocen del todo. No porque no puedan salir, sino porque salir requiere un tipo de valentía que no es ruidosa, no es visible, pero es profundamente incómoda. Aquí es donde cambia todo. Porque la verdadera dificultad no está en entender la verdad, está en vivir de acuerdo a ella. Está en dejar de negociar contigo mismo. En dejar de decir solo esta vez más. En dejar de posponer decisiones que sabes que, tarde o temprano, vas a tener que tomar. Espera, porque esto es más profundo de lo que parece. Muchas veces no es la otra persona la que te mantiene ahí, es la versión de ti que aún espera que algo cambie sin tener que cambiar tú. Esa parte que quiere resultados distintos, pero sin asumir el costo emocional que eso implica. Y aquí aparece la verdad que nadie quiere escuchar. No puedes construir algo sano si sigues actuando desde lo que te duele en lugar de lo que necesitas. No puedes esperar paz si sigues eligiendo lo que te genera ansiedad.
Y no puedes sentirte valorado si sigues aceptando menos de lo que sabes, en el fondo, que mereces. Dime algo, ¿qué estás evitando decidir en este momento, aunque sabes exactamente cuál es la respuesta? Esa pregunta no es ligera, porque la mayoría de las veces, la respuesta ya está dentro de ti. No necesitas más señales, no necesitas que alguien más te lo confirme. Lo que necesitas es confiar en lo que ya viste, en lo que ya sentiste, en lo que ya entendiste. Mira esto, el cambio real no se siente bien al principio. No te da una sensación inmediata de alivio, no te hace sentir fuerte en el momento. Muchas veces se siente como pérdida, como duda, como incertidumbre. Pero eso no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás saliendo de lo conocido. Y salir de lo conocido, aunque no sea bueno para ti, siempre va a incomodar. Aquí es donde muchas personas retroceden, porque confunden incomodidad con error. Piensan que si duele, si cuesta, si genera ansiedad, entonces no es el camino correcto. Pero no siempre es así. A veces, ese malestar es simplemente el proceso de dejar atrás una versión de ti que ya no encaja con lo que necesitas ser. Espera, porque hay algo que tienes que entender antes de dar ese paso. No se trata de hacerlo perfecto. No se trata de no sentir miedo, ni duda, ni tristeza. Se trata de hacerlo incluso con todo eso presente. Se trata de elegirte, incluso cuando no estás completamente seguro de cómo se verá el resultado. Y eso es lo que realmente cambia la historia. Porque en el momento en el que decides actuar desde lo que sabes, en lugar de desde lo que temes, rompes el patrón. No porque todo se arregle de inmediato, sino porque por primera vez estás tomando una decisión alineada contigo. Y eso, aunque no lo parezca en el momento, lo cambia todo. Pero hay algo más. Algo que conecta cada parte de esta historia, algo que le da sentido a todo lo que has sentido hasta ahora. Y cuando lo veas, cuando lo entiendas de verdad, ya no será solo una reflexión. Será un punto de no retorno.